Déjame unirme a ti, déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón. Déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, postrado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar, saber lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor. En el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti. Déjame unirme a ti, déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón. Déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, postrado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar. Lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor, y hablarte en el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti, que yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad. Siempre en mí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Soy Beto Salcedo del Ministerio Sembradores de Bogotá, Colombia, y estamos listos para esta segunda temporada de Íntimos en Unidad. Así es que espéralo, bendiciones. Hola amigos, mi nombre es Elber Montiel y los invito para estar pendientes a la segunda temporada de Unidos en Intimidad. Ahí estaré ministrando. Agradezco a los organizadores por la invitación y ahí nos vemos. Chao. Hola queridos amigos, bendiciones para todos, soy Antonio de la Fe, desde aquí desde Bucaramanga, anunciándolos que estén muy pendientes, porque ya está próximo a iniciar la segunda temporada de Íntimos y en Unidad, un tiempo de adoración muy especial
en la presencia de Dios. Bendiciones. Hola a todos, yo soy Laura Guerrero desde Bogotá, Colombia, y estoy lista para la segunda temporada de Íntimos en Unidad. Espérenlo y allá nos vemos. A los niños les gusta jugar con agua y les encanta pintar. Es por eso que la Biblia para pintar con agua bilingüe es un libro que los pequeños disfrutarán. Las actividades de busca y encuentra permiten que los niños se diviertan mientras aprenden. Y las coloridas imágenes acompañadas de inspiradoras historias bíblicas, tanto en inglés como en español, les permitirá usar la imaginación. Sus páginas reusables especiales hacen que las ilustraciones aparezcan al pintarlas con agua y desaparezcan al secarse, permitiendo que los niños puedan disfrutar de este libro una y otra vez. La Biblia para pintar con agua bilingüe es un libro de actividades único, que los pequeños apreciarán por mucho tiempo. Justo a tiempo, Books Store. Esta es tu hora, mi hora, nuestra hora, la hora con el pastor. Miércoles, 3 p.m., hora Colombia. Por el canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Buenos días, familia, bendiciones. Mi nombre es Eder Fuentes, mi esposa Yesiré Romero. Buenos días. Pertenecemos al Centro de Oración Avivamiento, la familia Calla, y hoy estamos aquí para darle gloria al Señor. Ya en diciembre de este año vamos a cumplir 4 años que pasamos por un proceso que todo empezó por una cita médica, debido a un sangrado que mi esposa ya tenía 6 meses de haber dado a nuestra niña. Pues tenemos 2 hijos, un niño y una niña, y ese sangrado no paraba. Esa cita terminó en una sala de cirugía. Ahí en esa sala de cirugía los médicos no sabían qué hacer, le hacían ecografía, videocámaras y no encontraban con qué se estaban enfrentando. Ahí ellos no tuvieron otra opción sino llamar a un oncólogo. Ese oncólogo estaba en su casa y hoy entiendo de que ese era el ángel del Señor para su vida. Ese oncólogo llegó y se hizo al frente de la cirugía, y él cuando ve esa escena, él me cuenta a mí de que se toma su cabeza y dice que eso es algo que nunca se había encontrado, que era algo increíble. Y ahí en medio de esa cirugía mi esposa tiene 3 de hemoglobina, hace peritonitis. El protocolo médico que él me contaba a mí, cuando una persona hace peritonitis, es que la tienen que dejar abierta para limpiar la herida o si pasaba algo, pero a ella la cosieron, porque ellos decían de que ella no pasaba de esa noche, de que ella no pasaba siquiera a una UCI, pero el Señor estuvo ahí, porque yo en mi casa orando, yo no sabía nada, yo oraba, y Él me regaló una promesa que decía que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. A esa promesa me aferré, y al día siguiente que yo la voy a visitar, porque el familiar que estaba con ella en la clínica le habían dicho que ya ella iba a morir, que se prepararan para la noticia porque ella iba a morir. Y a mí me preparan y me dicen que ella está en UCI, que no me va a escuchar, que está entubada, en fin, todo lo que está un paciente en UCI. Pero cuando yo llego allá, la encuentro otro panorama, la encuentro lúcida, la encuentro con sus 5 sentidos, y me dice que está bien, que se siente bien, y el médico me dice que es algo que él no entendía, que era para que ella estuviera muerta y yo estuviera buscando un servicio funerario. Ahí mi respuesta fue: somos cristianos y ella es un milagro de Dios, y Él me dio una promesa a mí y yo sé que Él la va a cumplir, porque cuando Él nos da una promesa, Él la cumple, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Y pasamos 8 días en UCI y se recuperó, pero pasaron unos días y volvimos a una clínica nuevamente.
presentaba fiebre, no se bajaba esa fiebre. Y llegamos a una clínica y le hacen otra cirugía porque no sabíamos de qué venía esa fiebre. Tampoco sabíamos por qué. Y cuando estamos allá en la clínica, nos entregan la patología de la primera cirugía y nos enteramos que es un coriocarcinoma. No sabíamos qué era eso, no teníamos idea qué era eso, y un médico que estaba allá nos explicó que era un cáncer agresivo. Ese cáncer fue el que causó la segunda cirugía porque se apropió de las vías urinarias y tuvieron que hacerle una cirugía en las vías urinarias. Y cuando el doctor nos dice que es un cáncer, ahí empieza nuestra aventura de fe. Así es. Buenos días para todos. Así como lo dice mi esposo, ahí empezó nuestra aventura de fe. Enfrentarnos a quimioterapias. Cuando voy ese día a la cita con el oncólogo, me dice: se te va a caer el cabello, vas a tener síntomas como náuseas, la boca se te va a reventar toda, no te va a provocar la comida, vas a bajar de peso rápidamente. Y yo pues estaba en shock, pues era algo nuevo para mi vida. Salí de ese consultorio, lloré mucho porque era enfrentarme a algo nuevo, y al mes de estar realizando las quimioterapias me dan una nueva patología diciendo de que tengo metástasis en los pulmones. Ese día fue muy difícil, fue fuerte, fue muy fuerte. Lloramos, estábamos los dos solos yo estaba en la sesión de quimioterapia y fue algo muy duro. Me recuerdo tanto que me fui tan triste para mi casa y lloré demasiado, pero así como lloré, me levanté y le dije: Señor, dame fuerzas, yo creo en ti, yo creo en tus promesas, creo en tu palabra, porque el primer día cuando empecé a hacer la quimioterapia, él me dijo que haría algo nuevo voy a hacer contigo en medio de este desierto. Y yo creí tanto esa promesa, y ese día que me dan ese diagnóstico, yo le digo al Señor de que yo creo en su palabra, pero que siempre se haga su voluntad. Empezamos a seguir yendo a las quimioterapias, los síntomas se fueron agudizando aún más. Empecé a perder mi cabello, quedé totalmente calva, tenía muchas náuseas. Yo pesaba 70 kilos y llegué a pesar 45 kilos. Y también fue algo muy, muy tremendo la parte física con respecto con mi esposo. Yo me sentía mal, me sentía incómoda, que él me viera así. Es algo muy, 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 muy a fondo que uno vive, que solamente Dios es el que te puede dar la fuerza, porque Él me la dio a mí, y hoy por hoy le doy tantas gracias porque la quimioterapia, había noches que yo lloraba y hacía muchas preguntas, pero Él me decía: deleítate en mí. Yo me deleitaba en su presencia, lo adoraba, le daba gloria por lo que estaba pasando. Entonces aquí es donde Dios nos enseña a valorar tantas cosas, la vida, nuestros hijos, nuestros padres, aún el aire que respiramos, que solo nos levantemos día a día, tenemos que decirle: Señor, gracias porque tú estás con nosotros, pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Y en marzo del 2018 recibimos la victoria de que mi esposa ya fue totalmente libre de cáncer, sus pulmones totalmente sanos. Amén. Para la gloria de Dios, ese día vimos esa promesa hecha realidad, que esta enfermedad no es para muerte, sino que para el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Y hoy se glorifica el nombre del Hijo de Dios. Ya mi cabello empezaba a crecer, yo tenía mi cabello totalmente largo, al verme calva, y yo me veía en el espejo y yo decía: Señor, mi cabello, pero aquí estoy dándole la gloria a Dios que mi cabello otra vez me está saliendo nuevo. Y así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. Amén. Porque Él es fiel y Él está ahí y Él siempre llega justo a tiempo. Amén. Solamente de nosotros es creerle. Te invitamos a que hagas parte del Centro de Oración y Avivamiento, que te unas a esta gran familia y recibas palabra de edificación sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos, te esperamos con los brazos abiertos, y el Señor está ahí para darte lo que tú necesitas. Qué bendición es poder estar en esta hermosa mañana de domingo, dispuestos
para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro motivo principal en estos momentos desde casa es poder estar conectados y darle la gloria al Señor. Es poder estar conectados para adorar, para exaltar su santo nombre. Por eso hoy te invito a que dejes todo lo que estás haciendo y solo dispongamos nuestro corazón para darle gloria a Él, para que podamos darle gracias porque Él ha sido bueno, darle gracias porque Él es maravilloso, Él es precioso, darle gracias por su fidelidad, darle gracias porque cada día que se nos presenta, cada mañana sus misericordias se renuevan sobre nosotros. Y esas misericordias nos recuerdan lo fiel y maravilloso que es el Señor. ¿Qué tal si le damos gracias y le adoramos? Porque su fidelidad es grande y le decimos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirlo otra vez: tu fidelidad es grande, fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más: fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Señor, hoy podemos levantar nuestras manos a ti, oh Dios, y darte gracias por tu fidelidad. Porque tú eres fiel, Señor, porque más son las cosas que tenemos que las que nos hacen falta. Dile: tu majestad quiero que repose sobre mí, tu voluntad quiero que gobierne mi existir. Quiero escucharla a ti, dentro de mí. Tú eres la luz que ilumina mi oscuridad, mi salvación, todo un sueño hecho realidad. Eres todo para mí, dile: Señor, eres todo para mí, no puedo vivir sin ti, eres mi necesidad.
déjame llegar hasta donde tú estás, donde tienes un lugar para mí. Tú eres el único Rey, tú eres el único Dios. Nadie puede separarme de tu amor. Tú eres el único Rey, tú eres el único Dios. Nadie puede superar tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios. Tú eres la luz, vamos, dile como. Tú eres la luz que ilumina mi oscuridad. Salvación, todo un sueño hecho realidad. Eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí. No puedo vivir sin ti. Eres mi necesidad, el aliento de mi vida. Solo déjame llegar hasta donde tú estás, donde tienes un lugar para mí. Tú eres el único Rey, tú eres el único Dios. Nadie puede separarme de tu amor. Tú eres el único Rey, tú eres el único Dios. Nadie puede superar tu nombre, oh Dios. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, oh Dios. Nadie es como tú, 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 Señor, mi amado, mi amado, mi amado. Eres uno entre 10,000, Señor. Tú eres el único Dios. Y hoy lo confesamos, Jesús, que no hay otro, que no hay otro. El Señor es suficiente para nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso de adoración, de poder disfrutar de su presencia. Es hermoso poder sacar un espacio, un momento y solo dejarnos llevar por el Espíritu Santo, solo disfrutar de su presencia. Eso es lo mejor. Así que te invito a que consigas tu lapicero, la Biblia, que consigas la libreta y que estés preparado para que podamos estudiar la palabra del Señor en estos momentos maravillosos. Dios tiene algo especial para ti en esta hermosa y preciosa mañana. Pero antes de estudiar esta palabra maravillosa, quiero presentarles a mi hermano Ever Brito, que nos traen un especial en esta hermosa mañana para el Señor. Estoy de rodillas, Señor, pidiéndome salve. Mi vida está en juego, tú ven a salvarme, porque ya no puedo. Ven a liberarme, mi Dios te lo ruego. Ven a liberarme, mi Dios te lo ruego. Sabía que el camino eras tú y muchas veces me negaste.
Dios te continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Hoy estamos dispuestos y disponibles para lo que Dios quiera hablarnos en estos momentos, ¿verdad? Así que si ya tienes tus hojas o tienes tu libreta allí preparada, tu Biblia también, para que podamos disfrutar en este tiempo de la palabra del Señor. Cada vez que se trata de estudiar la palabra, me gozo en la adoración, me gozo en la alabanza, ¿verdad? En cada espacio de este tiempo que compartimos en el Señor, pero me gozo también mucho más en el momento de compartir la palabra, porque estas palabras nos producen vida. Sus palabras son espíritu y son vida para nosotros, son nuestra constitución, son nuestro manual de vida, son nuestro manual para poder aprender a vivir de la manera correcta. No hay nada más frustrante para un cristiano que saber que el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia y no poderla disfrutar. Y en parte, muchas veces no la disfrutamos por el conocimiento o porque no tenemos el conocimiento correcto de Cristo, de su palabra, y no podemos experimentar esta palabra en nuestro corazón. Así que te animo a que dispongas tu corazón. Es más, vamos a orar y vamos a entregar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón al Señor para que Él tome el control y decirle: Señor, toma el control de mis pensamientos. Dile: Espíritu Santo, toma el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos. Hoy llevo todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo Jesús, Padre, porque estoy hambriento, estoy sediento de tu palabra. Quiero aprender y quiero recibir más de ti, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, me haga crecer. Que hoy tu palabra me haga avanzar, Señor. Que hoy tu palabra, Padre Celestial, fluya dentro de mi ser como esos ríos de agua viva, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, sea dada por ti, Señor. Que no sean palabras de conocimiento humano en mi boca, sino tus palabras. Y que a medida que, Señor, hablemos tu palabra, vidas sean tocadas, corazones sean restaurados en el nombre de Jesús. Muchos, Señor, hoy puedan recibir un toque especial de parte de tu Espíritu Santo. Donde hay enfermedad, Señor, tú traigas sanidad. Donde el que está cautivo reciba libertad, porque hay poder en tu palabra y poder en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y el que está perdido hoy decida reconciliarse contigo y decida venir a tus pies. Padre, quita todo lo que no sea tuyo, todo lo que trate de distraernos, desenfocarnos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que esta palabra fluya para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Así que qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Esta palabra del Señor es la que nos sostiene, la que nos da vida y la que nos enseña cómo manifestar esa vida a la que hemos sido llamados, esa vida de Cristo en nosotros, cómo poder ser coherentes con lo que hablamos, con lo que pensamos, ¿verdad? Con lo que predicamos. Eso es lo que esta tierra necesita hoy, una iglesia coherente y una iglesia que esté fundamentada en la roca que es Cristo Jesús y que manifieste la vida de Dios en toda situación. Te invito a que me acompañes ahí en el libro de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 1. Y allí vamos a compartir esta palabra. Quizás esta palabra ya la has leído una y otra vez. Y como siempre, hoy vengo hasta ti para traerte un consejo de parte del Señor. Quizás mi intención no es enseñarte algo nuevo. Y si lo aprendes, qué bendición. Eso es gratificante para mí. Pero quizás para muchos hoy solamente voy a traer un recorderis de la palabra del Señor. Hoy solamente les voy a recordar esta palabra y te voy a hablar acerca de algunos puntos importantes, interesantes, que te van a ayudar en este tiempo. Te van a ser de gran ayuda. Así que ten allí pendiente para que los puedas anotar. Hoy le he colocado como título a esta palabra: replanteando la manera en que vivimos. Replanteando la manera en que vivimos.
y luego vas a entender por qué. Bien, ya tienes Juan capítulo 9. Yo lo voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fueron sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la luz del mundo. Verso 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, yo soy. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Me gusta mucho esta palabra y este momento, porque es un momento que expresa un milagro, pero vaya qué milagro hecho por parte de Jesús. En la Biblia no se conoce a alguien que haya hecho el milagro de darle la vista a alguien que haya estado ciego desde el nacimiento. O sea, una persona que haya nacido ciega y que haya recibido la vista. Solo Jesús lo pudo hacer. Y te voy a hablar un poco acerca de el milagro que hizo Jesús, pero también de la forma en que Jesús, porque este texto me llama la atención, pues fue un milagro no como los otros o como muchos esperaban, sino como Él quiso hacerlo. Y Dios es experto en hacer cosas que no podemos entender. Dios es experto en hacer cosas que nosotros no les vamos a encontrar ninguna explicación. ¿Alguna vez te has dado cuenta que muchas cosas de las que Dios hace parecen no tener sentido? Ahora, a los ojos del mundo parecen no tener sentido, pero para Dios vaya que sí lo tiene. Dios no juega a los dados y Dios no deja nada a la suerte. Dios ya tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que está haciendo con tu vida si se la has entregado y se la has rendido a Él. Esta es una historia interesante. Jesús, después de predicar, después de hablarle algo fuerte a los fariseos en el momento en que Él está allí hablándole a muchos, Él llega a un lugar y Él, nótese que Él ve a un hombre y ya Jesús entendía y sabía que era ciego de nacimiento. No lo traen a Él. En otra oportunidad sí le traían los ciegos a Jesús, pero ahora este hombre no viene a Jesús. Este hombre está sentado, no sé en qué lado, pero quizás ya era su lugar habitual, donde él todos los días se acercaba para trabajar. Y digo trabajar entre comillas porque ese era lo que él hacía todo el tiempo: mendigar, depender de las demás personas para que le diesen una limosna y quizás al recoger todo lo del día poder llegar a su casa y llevar algo de sustento para ayudar a sus padres, ¿verdad? La Biblia no menciona la edad de esta persona, pero sí sabemos que es una persona madura, porque más adelante, cuando tú sigues leyendo este capítulo y los fariseos saben que este hombre recibió sanidad,
pero no le creen, mandan a llamar a sus padres. Y cuando le preguntan a sus padres que cómo fue el milagro y quién lo hizo, ellos le dicen, pregúntenle a él porque él ya tiene la mayoría de edad para que pueda responderles. Entonces podríamos hablar de pronto de una persona que supera los 20 o los 25 años, quizás los 30 años. A ciencia cierta no se sabe, pero sí quiero que entiendas que ya tenía una edad adulta, una edad algo madura. O sea que habían pasado muchos años y sobre todo desde su nacimiento hasta esa edad adulta, toda una vida de ciego, toda una vida llevada a la manera en la que él la interpretaba y en la que la había aprendido a vivir. Por eso esta historia me agrada mucho, como todas las historias de la Biblia, pero esta en particular, llevo muchos días meditando en ella y el Señor inquietándome a través de esta palabra hasta tal punto que me ha llevado hasta ti hoy para traerte un consejo a través de esta palabra maravillosa. Este hombre estaba allí y Jesús se le acerca. Jesús iba caminando. Jesús primero venía de perdonar a una mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y de perdonar a aquella mujer. Luego Jesús había predicado diciendo que Él es la luz del mundo. Como siempre, los fariseos que estaban allí se le habían opuesto. Inclusive le habían dicho que tenía demonio, ¿verdad? Y estos religiosos de la época estaban en contra de Jesús. Hasta el momento en que Jesús comienza a hablarle de Abraham y ellos pensaban que cómo él le podía conocer si acaso era tan viejo para haber conocido a Abraham. Y Jesús les deja entender que Él es la eternidad y dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Y les dejó bien en claro que Él es la eternidad. Luego de discutir con ellos, de predicarles y de hablarles a estos duros de corazón, se acerca a este hombre ciego de nacimiento. Ahora yo creo que el hombre estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Es importante saber que Dios tiene un tiempo correcto para todo. A veces nos adelantamos a los tiempos. A veces Dios nos da una promesa y la intriga nos cae porque no sabemos cuándo la va a cumplir o cómo la va a cumplir, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él nos da la promesa, simplemente es para que creamos que Él lo va a hacer. No importa en qué tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Quiero recordarte que aunque te desesperes, no podrás resolver las situaciones. A veces yo le pregunto a la gente, ¿por qué estás preocupado? No, pastor, tengo un problema. Ok. ¿Y tú crees que preocupándote lo vas a solucionar? A ver, ¿tu problema tiene solución? No, no tiene solución. Entonces, ¿para qué te preocupas? O cuando me responden, sí, pastor, sí tiene solución, yo también les digo, ¿para qué te preocupas? La preocupación es un cansancio al que llevamos nuestra vida en el momento que no deberíamos tenerlo. O te lo explico de esta manera, la preocupación es añadir un cansancio extra, es hacer un trabajo extra que Dios no nos ha mandado a hacer, o es ocuparnos antes de tiempo. Y por eso cuando llega el tiempo de Dios estamos frustrados, estamos cansados, estamos algo molestos porque dedicamos nuestra fuerza en el momento que era el tiempo equivocado. Perdón. Así que Jesús tenía el tiempo indicado y no llegó a ese lugar simplemente por casualidad. Yo creo que ya estaba en el calendario de Dios llegar a donde esta persona, porque estaba allí por un propósito que había sido escrito desde el momento en que nació. Y cuando Jesús llega a este hombre y se da cuenta que, o sabe que este hombre es ciego de nacimiento, mucha gente lo rodeaba, ¿verdad? Mucha gente lo rodeaba. Ahora, la manera en que Jesús llegó a este hombre e hizo la sanidad fue una manera que asombró a muchos. Y algunos hasta de pronto habrían sentido asco en el momento o incomodidad
Quizás fue una manera que suscitó o generó grandes críticas. Y sobre todo, que no solo por tirarle, ¿verdad?, hacer lodo con su saliva, juntarla con tierra, hacer lodo y lanzarla en sus ojos, sino que además era un día de reposo. Era un sábado, era un día de reposo, y los fariseos consideraban esto como un trabajo, y por lo tanto esto les molestó también. Pero esto me da a entender una cosa, y es a lo que te quiero llegar. Dios está rompiendo paradigmas, y más en este tiempo. Mira, cada temporada que se nos presenta va a exigir un nivel mayor de fe y un grado mayor de entendimiento en los tiempos. Cada tiempo que vivimos, cada proceso por el que pasamos es un entrenamiento en donde ese músculo espiritual llamado fe se ejercita para que esté preparado y pueda habilitarte para el siguiente nivel donde Dios te quiere llevar. Ahora, cada nivel, cada temporada, cada situación que se nos presenta te va a exigir el grado de fe que necesitas mostrar en ese momento. Y Dios no va a permitir que entres a una nueva circunstancia si tu fe no está habilitada, si tu fe no te ha habilitado o no está capacitado, no está ejercitada para poder sostenerte firme en ese momento o a ese nivel en el que vas a llegar. Por eso es importante ejercitarse en la fe, confiar, permanecer firme en el Señor. Y para esta pandemia, para este tiempo, ya Dios había ejercitado tu fe. Algunos les ha tomado por sorpresa, pero la Biblia nos enseña en el libro de Pedro que no miremos la prueba como algo extraordinario o como si algo fuera de lo común nos estuviese aconteciendo, sabiendo que esto nos ocurre a todos y que es necesario que pasemos por diferentes pruebas. El libro de Santiago en el capítulo 1 nos dice, en los primeros versículos, nos expresa el apóstol Santiago y nos da un consejo nos dice, alégrense en todo tiempo. Y aún cuando estén pasando por diversas pruebas, mantengan el gozo, alégrense, porque estas pruebas van a producir en ustedes constancia, y esta constancia, al haber acabado la prueba, los hará mantenerse o estar perfectos en todo. Así que, si estás pasando un momento de crisis hoy, gózate en el Señor, ¿verdad? No te derrumbes, porque este es el momento en que Dios está procesando tu vida, está fortaleciendo tu fe, está preparando una puerta para que puedas atravesarla y puedas ver la gloria de Dios. Dios está rompiendo paradigmas, y yo he creído que Él ha permitido esta pandemia para que podamos abrir los ojos, podamos replantear la vida que llevamos o la manera en la que estamos viviendo la vida, y podamos ir a un nivel mayor de gloria en Cristo Jesús. Debemos replantear la vida ahora, mis amados hermanos. Y cuando hablo de replantear la vida, no me refiero a cambiar el fundamento que ya tenemos, sino a analizar la manera en cómo hemos venido edificando sobre ese fundamento, el cual es Cristo Jesús. Pues si la edificación es correcta, es decir, si la vida que llevamos está siendo coherente con la base sobre la cual estamos edificando, entonces nuestra vida va a permanecer y nuestra fe nos va a ayudar a permanecer en medio de la crisis, en medio de la prueba. Por lo general, cuando hablamos de replantear, estamos hablando de evaluar lo que planeamos en un principio y lo que no está funcionando de una manera eficaz. Cuando te hablo de una manera eficaz, te estoy hablando de una manera efectiva, te estoy hablando de una manera eficiente. Y cuando no estamos siendo efectivos en el Espíritu, en lo que Dios nos ha mandado a hacer por una u otra razón, entonces, mis amados amigos, tenemos que cambiar la estrategia y hay que hablar de replanteo, hay que hablar de reforma,
hay que hablar de cambios. Yo siempre he creído que la crisis trae cambios. Y los cambios muchas veces no nos gustan, pero son necesarios porque nos llevan constantemente a evaluar, a replantear la visión, a evaluar la perspectiva con la que vemos la vida y cómo reaccionamos frente a cada circunstancia en esta vida. Estuve buscando unos sinónimos de replantear y encontraba algunas palabras como reconsiderar, alterar, modificar, revisar. También me llamaba la atención que esta palabra replantear es usada mucho por los constructores al momento de una construcción. Replantear significa trazar, escucha bien lo que encontré, trazar sobre el terreno las líneas que marcan los cimientos de un edificio. Eso es replantear, trazar sobre el terreno líneas que van a demarcar o van a marcar la posición, el lugar y el tamaño, ¿verdad? El espacio que debe ocupar el cimiento de un edificio. A través de ese trazo o de ese proceso se define y se miden las dimensiones de la obra donde se va a hacer la construcción. Ahora, si se hace un mal trazado para esa construcción, si se traza mal las dimensiones de esa obra, esto provocaría una falla estructural y por consiguiente es posible que la obra colapse. Cuando hay un mal replanteo, cuando hay un mal trazo, cuando no se hace un buen diseño, lo más probable es que ocurran fallas estructurales, porque el cimiento no se trazó bien. Y al ocurrir esa falla en la estructura, lo más probable es que el edificio esté a punto de colapsar. Es por eso que en nuestra vida, yo la comparo con esta construcción también. La palabra nos enseña que en el Señor, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, del verso 10 al 13, mira lo que dice la palabra del Señor. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, está hablando Pablo, como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie, mira lo que dice, nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Pero si la obra, dice, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Pablo deja por sentado, dice, yo como perito arquitecto, dice la versión 60, en la NTV dice, yo como experto en construcción puse un fundamento o eché los cimientos. Y me gusta que él utiliza este término de arquitectura o de construcción para podernos mostrar o podernos expresar, ¿verdad? La importancia de edificar sobre un fundamento fuerte. Si nos vamos a lo físico, un edificio que no tiene un buen fundamento, ¿qué le puede pasar? Se cae. Dependiendo los pisos, dependiendo la edificación, así será el fundamento. Entonces, nuestra vida también es edificada constantemente. Y la pregunta es, ¿sobre qué o sobre quién la edificamos? Si es Cristo Jesús, entonces tenemos que acordarnos aquella expresión o aquella parábola que contó Jesús sobre los dos cimientos, ¿verdad?
Y está expresando que el tenerlo a Él como fundamento y edificar correctamente se basa en cuánto lo conocemos y cuán obedientes somos a su palabra. Por eso cuando Jesús habla de esta historia de los dos cimientos, dice: al que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y al que oye mis palabras pero no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Entonces, a los dos, cuando tú lees esta historia que habla Jesús, menciona que a los dos les pasa las mismas pruebas, las mismas dificultades. A ninguno le va peor que el otro en cuanto a las dificultades que les toca afrontar, pero la diferencia está al final de la dificultad. Y el final está en que el necio, su casa se cayó, mientras el sabio, su casa permaneció, porque tenía un buen cimiento. ¿Y cuál era el cimiento? El saber discernir, el saber oír atentamente la voz de Dios para luego obedecer. Por eso, mis amados amigos, la obediencia es para Dios muy importante, porque al tú vivir obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios quiera mostrarte para tu vida y lo que tengas que hacer, tú vas a asegurar una vida abundante. No vamos a asegurar una vida libre de problemas. Y quiero dejar esto sentado, porque Dios nunca prometió una vida libre de problemas. Es más, los problemas son parte de la vida y creo que son parte de la vida y son parte necesaria de la vida, porque a través de los problemas, a través de las presiones, a través de las circunstancias complicadas, ¿verdad? Podemos ser forjados en el carácter, podemos crecer, podemos avanzar, podemos encontrar nuevos diseños y podremos ensanchar la visión. Podremos ensanchar la visión, y más la visión que el Señor nos ha entregado y hacia dónde Él nos quiere dirigir. Así que es importante que, dilo conmigo, escuchar la palabra y cumplir la palabra. Porque nada hacemos con escuchar la palabra y no ponerla por obra. Entonces, seguiremos viviendo de acuerdo a cómo pensamos o de acuerdo a lo que este mundo nos ha enseñado. Y si realmente queremos vivir de acuerdo a lo que el reino de Dios expresa, tenemos que desaprender para volver a aprender. Desaprender todo lo que el mundo nos enseñó y aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Y eso, mi amado amigo, mi amada amiga, eso solo se recibe en el Espíritu. Entonces tenemos que reconsiderar la manera en la que estamos viviendo la vida hoy. El Señor me inquietaba mucho con esta palabra, replantear. Porque hoy vemos el fruto o el resultado de tantos cristianos que conocieron a Jesús, pero se están desmoronando poco a poco. Cristianos que expresan que se están enfriando porque ya no se están reuniendo. Cristianos que ya no oran, que ya no estudian la palabra y que se sienten alejados de Dios, aunque Dios nunca se aleja de nosotros, ¿verdad? Cristianos con reacciones equivocadas y en este confinamiento viviendo de una manera equivocada, mostrando un ejemplo equivocado de Cristo, porque no hemos aprendido mal de Cristo. El fundamento que se nos ha sembrado, esta buena noticia, es una palabra de vida y que nos enseña a vivir correctamente, ¿verdad? A vivir sabiamente y aprovechar bien el tiempo, porque la Biblia dice que los días son malos. Pero cuando tenemos reacciones equivocadas y son constantes una y otra vez, estamos dando un mal ejemplo y las personas que nos rodean, comenzando desde nuestra familia, no podrán recibir al Señor porque el concepto que tendrán de Dios es un Dios que si no te ha servido a ti para cambiarte, mucho menos les va a servir a ellos. Entonces, no vamos a replantear el fundamento y quiero que me entiendan bien. No vamos a replantear y mi exposición hoy o mi consejo hoy no es replantear el fundamento que recibimos. Cristo es Cristo, amén. Y ese fundamento
Nadie lo puede cambiar. Ahora tenemos que comenzar a sobreedificar. Y mi punto hoy es que necesitamos replantear es cómo estamos edificando esta vida que tenemos en el Señor. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Cristo y cómo estamos edificando? O de una manera más sencilla, ¿cómo estamos interpretando esta palabra y poniendo en acción lo que estamos interpretando, esta nueva vida que hemos recibido de parte de Dios? Y para eso, para evaluar, para examinar, para lograr un cometido, para lograr darnos cuenta y tener el discernimiento y poder entender que lo que vivimos hoy son cambios de Dios para nosotros, te voy a hablar de 5 puntos importantes. 5 puntos que quiero que anotes allí y que van de la mano con todo este relato, porque imagínate un hombre ciego desde nacimiento. Vamos a ponerle una edad, vamos a ponerle 40 años. Han sido 40 años en las que él ha vivido una vida de ciego. Es decir, 40 años en que el mundo moldeó una manera de pensar y la vida la vivió de acuerdo a lo que el mundo le enseñó. Muchos hábitos, la manera de caminar, la forma de expresarse, la manera de escuchar. Quizás este hombre desarrolló, ¿verdad?, algunos sentidos como la escucha, ya que no podía ver. Y desde su condición, él tenía una forma en que interpretaba la vida. No sé qué ocurriría por la cabeza de este hombre, ¿verdad? Pero en la manera en que interpretaba la vida, era la manera como la vivía. Y 40 años siendo ciego te da para haber forjado un carácter en ti y ver la vida de una manera diferente. Ahora cuando Jesús llega y viene a sanarlo, este hombre es confrontado. Y esto es tremendo. Imagínate ser 40 años ciego. Cierra tus ojos. Vamos a hacer este ejercicio. Cierra tus ojos por un momento. Imagínate que no puedes ver solo por unos segundos. ¿Cómo harías las cosas? Tendrías que comenzar a acomodarte, ¿verdad?, a lo que la vida tiene, y comenzarías a tentar las cosas, a tocarlas, a tratar de buscar un bastón para caminar. El hombre se habitúa a los cambios, ¿verdad? Aunque al principio sea algo complicado, el hombre sabe habituarse a los cambios. Ahora, este hombre no cayó ciego ya en una edad adulta, nació ciego. Y desde el nacimiento comenzó a entender la vida diferente a aquel que podía ver. Espero estarme dando a entender y que me captes en estos momentos. Ahora, cuando Jesús llega, se presenta a este hombre. No, este hombre no viene a Jesús. Jesús llega donde este hombre. Quizás entabla una conversación y comienza a hablar con él. Algunos comienzan a decirle, es Jesús el que está hablando contigo. Y él comienza a decir, qué bendición, yo he escuchado que él hace sanidades o que él hace milagro. Y Jesús dijo, sí, precisamente para eso estoy aquí en estos momentos contigo. Y voy a hacerte un milagro. Qué momento más maravilloso, ¿verdad? Voy a hacerte un milagro. Y quizás todos esperaban que Jesús tomara aceite o se lo lanzara en los ojos, o quizás algunos esperaban que Jesús le colocara la mano en la cabeza, orara por él y recibiera la vista. Algunos de pronto ni siquiera esperaban nada porque era un hombre ciego desde nacimiento. Y yo no me imagino, de pronto sus ojos estaban todos blancos, o de pronto sus párpados, ¿verdad? Sus ojos estaban cerrados, porque desde nacimiento no podía ver. Ahora, si de pronto alguno estuviese siendo ciego, o si este hombre fuese ciego a sus 20 años de vida, algunos dirían, bueno, él veía antes y que recupere la vista es un milagro, él lo puede hacer, pero que desde nacimiento fuese ciego es complicado, ¿verdad? Complicado. Ahora, Jesús no lo hizo a la manera que los demás esperaban. Y esto es lo que más me llama la atención. Jesús escupe en la tierra
comienza a revolver, toma el lodo que hizo con su saliva y se lo pone en sus ojos. Ahora, imagínate tú en ese tiempo, o imaginemos a Jesús en este tiempo, ¿verdad? En una campaña y que esté al aire libre y nosotros estemos ahí a su lado y le traigan un hombre ciego y él comience a escupir y a hacer lodo para luego untárselo a aquellos hombres. Muchos pondrían su grito en el cielo, otros les daría asco y otros dirían, pero ¿por qué tiene que hacerlo de esta manera? Ahora, todo lo que Dios hace tiene un propósito, Y cuando colocó el barro en sus ojos, este hombre no vio. Luego que colocó el barro en sus ojos, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Este hombre escuchó, pero todavía no veía, no tenía visión, solo escuchó, ¿verdad? Y esto refleja a aquellas personas que escuchan, pero no pueden ver el reino de Dios porque no han nacido de nuevo. Y están cubiertos sus ojos por el pecado que no nos deja ver la luz, la verdad de Cristo en nosotros para ser libres y poder caminar y disfrutar de una vida y de una vida en abundancia que nos da el Señor. Por lo tanto, él tuvo que irse a lavarse primero al estanque. Cuando él se lavó al estanque, aún el agua del estanque significa algo, el ser enviado. Él se fue obedeciendo a Jesús y volvió. Cuando él se lava, comienza a ver. Y es allí donde yo digo, wow, tremendo. Ahora, él está viendo. Y resulta que cuando no veía, él se imaginaba la vida. Y es que cuando no tenemos una visión clara de lo que Dios tiene para nosotros, nos andamos imaginando las cosas. Y y cuando nos imaginamos las cosas, no estamos seguros de una verdad. La imaginación no es una verdad. La verdad se ve, la verdad se palpa. Y solamente cuando a este hombre se le abrieron sus ojos, pudo ver lo que era verdad. Y quizás, y ahí es donde voy, quizás todo lo que él se había imaginado durante 40 años de lo que era la vida o cómo eran las personas, toda esa idea cayó. Todo ese argumento se vino al piso porque ahora estaba viendo y se daba cuenta que quizás lo que creyó durante 40 años no era lo correcto. Y vaya que el Señor me confrontaba con esto porque me decía, muchos tienen que replantear cómo están viendo y cómo están obrando en esta vida. Algunos tendrán que replantear su vida por cómo la han vivido antes de recibirme en su corazón. Y otros por cómo la están viviendo después de conocer que yo soy su Salvador. ¿Sí? Son dos puntos de vista diferentes. Quizás tú hoy no has recibido a Cristo en tu corazón y te estoy llevando a replantear la vida porque toda esta pandemia y todo lo que está pasando hoy es como si Jesús estuviese haciendo lodo, ¿verdad? Con su saliva y tomando tierra y revolviéndola y colocándola en nosotros, en nuestros ojos. Es como si esta pandemia fuese ese barro en nuestros ojos y después Dios nos está diciendo, ves y lávate a través del agua pura que es su palabra para que nuestros ojos sean abiertos a su verdad y poder entender que todo lo que el mundo colocó en nosotros, todo lo que el mundo forjó en nuestro carácter y nos mostró cómo debería ser la vida ahora que conocemos a Cristo. Como dice Pablo, podremos entender que todo fue basura, porque ahora en esta nueva vida que tenemos en Cristo, vamos a realmente a vivir la vida correcta. Y lo que aprendimos del mundo no se aplica a lo que recibimos en el Espíritu por el Señor. Espero darme a entender y que tú estés recibiendo esta palabra y me estés entendiendo hoy. Necesitamos replantear la manera en la que estamos viviendo la vida. Tú antes de conocer a Cristo y tú ahora después que has recibido a Cristo en tu corazón. ¿Cómo interpretamos la vida? ¿Cuál fue el cimiento que se nos colocó? ¿Y cómo estamos edificando sobre ese fundamento? Entonces,
Dios siempre tiene sus maneras de hacer las cosas y a veces nos va a sorprender. Entonces lo primero que tenemos que hacer, anótalo allí, primero, para replantear la vida hoy o lo que estamos haciendo, primero necesitamos ver. Por ahí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y si nuestros ojos no son abiertos, no podremos darnos cuenta de nuestra condición. Las tinieblas tienen la capacidad de hacernos pensar de que estamos bien, porque simplemente no vemos nada. Y esto es tan tremendo porque cuando no vemos nada, es decir, cuando no tenemos la verdad, cuando no vivimos en luz, nos acostumbramos a vivir en tinieblas. Y hasta ya sabemos cómo caminar y qué expresiones hacer. Vivimos bajo mentira, entonces somos expertos en mentir, nos volvemos expertos en mentir, algunos en el adulterio, otros en la fornicación, otros en hacer cosas incorrectas. Nos volvemos expertos, ¿verdad?, en hacer trueques y en pedir barbas. Y ya tú sabes a lo que en hacer negocios incorrectos, porque simplemente estamos bajo oscuridad. Y muchas veces llamamos bendición a lo que Dios no ha establecido como una bendición, pero nosotros lo llamamos bendición porque trae dinero a nosotros, pero no es algo lícito delante del Señor. Entonces, lo primero que necesitamos es que ver. Necesitamos ver. Y cuando vemos, es decir, cuando nuestros ojos se abren, cuando a los ojos de este hombre se abrieron, se dio cuenta que la vida no era como él la imaginó. Quizás era mucho mejor. Quizás ahora que abrió los ojos se dio cuenta que la verdadera vida que recibió por Jesús, ahora estaba viendo que era la mejor. Antes que no veía, él solo se imaginaba. Ahora, tú le puedes dar rienda suelta a la imaginación, pero eso nunca será verdad si no conoces cuál es la realidad. Es decir, ser ciego desde nacimiento y que te hablen de colores, no los vas a distinguir. Tú te puedes imaginar cómo será un color. O si te hablan de una casa y te la pueden describir, tú te puedes imaginar cómo será. Pero cuando una vez puedes abrir los ojos, puedes ver, dices, uy, esto no es como yo me lo imaginé, esto es mucho mejor. ¿Me doy a entender? Así es espiritualmente. Nacemos muertos, en tinieblas, ciegos por completo de la realidad del propósito de Dios en nosotros. Y todo el tiempo nos imaginamos a Dios y cómo es Dios. Y recibimos muchas historias o nos contaron en la iglesia o conocimos, de pronto en algún momento fuiste a alguna iglesia, ¿verdad? Y escuchaste acerca de Dios y tienes un concepto errado de Dios. Algunos se quejan, otros están frustrados porque Dios no les escucha, esto, lo otro, porque simplemente escuchamos la historia de que nos echaron de Dios, y perdóname la expresión, y nos imaginamos a ese Dios de esa historia que recibimos. Pero solamente cuando vivimos la experiencia de abrir nuestro corazón a Jesús y comenzamos a caminar en Él, entonces comenzamos a conocerlo realmente. Y sabemos que no es solo Dios, es un Padre amoroso. Entonces, esto es lo mismo que espiritualmente le pasó a Nicodemo. Nicodemo, cuando se acercó a Jesús, le dijo, reconocemos de dónde vienes por los milagros que haces. Y Jesús le da un parón y le dice, bueno, Nicodemo, no se trata de reconocer, se trata de evidenciar. Y para poder evidenciar necesitas ver y necesitas entrar al reino de Dios. No puedes hablar del reino de Dios, ni nunca lo podrás entender si no lo ves y si no entras. Y para verlo y para entrar necesitas nacer de nuevo. Es decir, necesitas un verdadero arrepentimiento. Necesitas una metanoia, un cambiar la manera de pensar para poder despojarte de toda la religiosidad y todos los pensamientos sobre los cuales has edificado conceptos, ideas, pensamientos, fortalezas, argumentos que tienes para poder entender lo espiritual y puedas recibirlo y caminar como Dios quiere, ¿verdad? Lucas capítulo 11, verso 35 al 36, mira lo que dice. Asegúrate
de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Eso lo dijo Jesús. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Jesús dice, asegúrate que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Y como estás bajo oscuridad, como estás bajo tinieblas, te justificas creyendo que todo lo que haces está bien y que Dios habita en tu vida y que estás en luz, cuando realmente tus obras son malas. Cuando nos quedamos en tinieblas es porque no queremos exponernos ante la luz. Y muchas veces no queremos exponernos ante la luz porque sabemos que nuestras obras no son las correctas. Y nos amañamos y nos acostumbramos a eso, añadiendo condenación a nuestra vida. Para ver necesitamos reconocer nuestra condición, mis amados hermanos. Cuando Jesús le untió barro a este hombre, le estaba recordando su humanidad. A ver, el barro, el agua, su saliva y la tierra, ¿qué significaba? Humanidad. El barro, ¿qué significa en la Biblia? Humanidad. El barro significa dos cosas en la Biblia. Cuando la Biblia habla del barro, está hablando está hablando de la humanidad del ser humano, de lo que es el hombre, hecho de la naturaleza, hecho de la tierra y del agua. Pero también hay muchas expresiones en la Biblia cuando hablan del barro, hablan de una condición en la que muchas veces nos vemos involucradas y que no nos deja salir, que nos atrapa y nos condena. Entonces, cuando el rey David dijo, él me sacó del lodo cenagoso. Cuando habla del lodo, habla de situaciones, ¿verdad? Que nos conllevan a permanecer inmóviles y no avanzar. Entonces, podría hablarte de una condición de pecado. Y cuando Jesús hace el lodo, primero le recuerda que desde el nacimiento, Él es humano y nuestra humanidad, sin una vida espiritual, perece, está acabada, está derribada. Y estaremos como esclavos del pecado todo el tiempo. Pero cuando Él lo manda a lavarse, manda a quitarse su humanidad. Eso es maravilloso y no puedo profundizar mucho porque se me está acabando el tiempo. Manda a quitarle lo que Él le recordó de su humanidad, a lavarse con agua que simboliza la palabra de Dios, y de esta manera ver, y cuando se manifiesta Jesús, por eso Jesús dijo, es necesario que yo haga las obras mientras es de día, porque entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Todos nacemos en tinieblas y con nuestros ojos cubiertos de pecado, ¿verdad? Pero cuando viene a Cristo, su palabra nos confronta. Somos expuestos a su luz para que toda mentira sea quitada de nosotros. Se nos cae esa venda de nuestros ojos y entonces ya no imaginamos. Ahora sí vemos la verdad. Y esa verdad nos hace libre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que habíamos vivido era simplemente un sofisma. Era una mentira. Y éramos esclavos de las mentiras de Satanás. Y ahora recibimos libertad en Cristo Jesús. Yo no sé si tú das gloria a Dios por eso, pero qué bendición que podemos celebrar que el velo se nos cayó de nuestros ojos y ahora podemos ver la realidad de Cristo en nosotros, su gracia que nos da vida, que nos justifica, que nos salva, que nos redime del pecado, que nos sana, que nos sostiene hoy. Es su gracia, su presencia sobre nosotros. Así que es necesario para ver un reconocer de que estamos ciegos y necesitamos ver o buscar el cambio, buscar que queremos ser expuestos ante la luz, y eso solo se consigue a través de un verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos, a través de un verdadero arrepentimiento. Segundo, para replantear la vida, ya vemos, para poder darnos cuenta lo que no está bien, lo que no está produciendo fruto, ¿verdad? Y por eso ahora que estamos en Cristo necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestros ojos para poder apartar lo que en nuestra vida está en tinieblas y exponernos ante la luz. Hoy hay muchas situaciones, hay muchas áreas de nuestra vida que hay que exponer ante la luz de Cristo para ser libres y poder observar. Hay que ver con claridad. No pensemos o no esperemos a que esta pandemia pase simplemente para seguir la vida igual. Algo tiene que suceder ahora en nosotros.
Para eso necesitamos, diga conmigo, ver. Para eso necesitamos ¿qué? Ver con claridad. Y luego que vemos y nos damos cuenta de lo que está pasando, segundo, no te enfoques en la causa, enfócate en el propósito. Necesitamos estar enfocados. Después que vemos y nos damos cuenta de lo que no está bien, necesitamos volvernos a enfocar. Ahora, ¿a enfocarnos en qué, pastor? A enfocarnos en el propósito y no en la causa. Por eso cuando los discípulos que rodeaban a Jesús llegan allí y ven a este hombre ciego de nacimiento, ¿qué es lo primero que le dicen? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre estuviese ciego? Porque para los judíos una creencia común era que las calamidades o el sufrimiento que tenía una persona o que le pasaban a una persona no venían sin ninguna causa. Tenía que haber alguna causa, y esa causa era que o esa persona había cometido pecado o sus padres o sus antepasados habían cometido pecado, y entonces esta persona recibió el castigo por causa de ese pecado. Sin embargo, Jesús yo creo que les abrió los ojos a ellos primero que a este hombre, y les cambió el enfoque, ¿verdad?, del momento. Jesús transfirió la atención de sus discípulos de la causa del por qué este hombre estaba ciego al para qué este hombre estaba ciego. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque nos cambia la concepción de la vida y la interpretación de la vida y la perspectiva que tengamos de la vida, mi amado amigo. A veces nos enfocamos tanto en el problema que obviamos la salida. Juntamente con la crisis viene la salida. Ya Dios sabe lo que está haciendo. Si te dejas guiar, podrás ver la salida. Si escuchas su voz, si guardas la paz de Cristo en tu corazón, si te dejas dirigir por el Espíritu Santo, podrás ver la salida que ya Él ha preparado para ti. No hay circunstancia que Él no pueda resolver o que no haya resuelto, porque ya la salida está. Ellos se habían enfocado en el por qué. Y quizás hoy tú te estás enfocando en el por qué, porque las cosas no están llegando como tú estás esperando. Tú estás orando a Dios para que Él obre de una manera en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis. Y Dios hace rato te está tratando de hablar, o te digo tratando porque no estás escuchando. Te está hablando que hay otra manera de hacer las cosas. Por eso te digo, hay que replantear. Algunos están llorando en casa porque se quedaron sin trabajo. ¿Y qué si esa fue la manera que Dios permitió para poder despertar, abrir tus ojos y darte cuenta que hay algo mejor, que hay vida después de ese pequeño trabajo que tenías, que hay vida después de ese pequeño negocio, que hay vida después de esa mala noticia, hay vida después del dolor, mi amado amigo, hay vida después de la crisis? Claro que sí. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras Cristo esté gobernando, hay una nueva oportunidad. Mientras estés en Cristo, su luz va a resplandecer. Cuando Cristo no está, hay tinieblas, y en tinieblas no se puede hacer nada. Solo hay dolor, solo hay tropiezos. Pero mientras estamos en Cristo, hay luz. Hay luz, y mientras estamos en luz, hay oportunidad. Solo tienes que comenzar a entender que es una manera diferente. Oh, aleluya. Jesús no puso la mano sobre este hombre. Jesús le echó lodo en los ojos. Él es experto en hacer las cosas sin sentido, que nosotros no tenemos sentido o no la podemos entender, pero déjate guiar. Porque te has acostumbrado toda la vida a hacer las cosas de esta manera o de otra. Y ahora que estás en Cristo, ahora que Dios te está llevando esta crisis, ahora que está viniendo esta circunstancia, hay que replantear las cosas. Dios quiere que veas, que reformes, que dejes de hacer las cosas como las venías haciendo antes y que estés atento a lo que Él te va a enseñar ahora. Entiéndelo, por favor. Cambia tu mirada del por qué hacia el para qué. Quita tu mirada de la causa. No se trataba de que este hombre era ciego porque había pecado. No se trataba de eso. Se trataba de que había propósito. Desde que nació con un propósito, y el propósito era para que Dios fuese glorificado en ese mismo momento. Si tú te enfocas en la causa, cuestionarás lo que Dios hace, y muchas veces pensarás que Dios no es bueno y que Dios se olvidó de ti, y terminarás alejado de Dios.
Pero si pones tu mirada en el propósito, entenderás que todo obra para bien porque ya Dios tiene planes y se cumplen para con tu vida. Aleluya. Puedes decir gloria a Dios en estos momentos. ¡Qué bendición maravillosa! Así que primero hay que ver. Hay que ver. Y para ver necesitamos un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocer para exponernos ante la luz, y la luz del Señor abre nuestros ojos. Segundo, cuando vemos, entonces hay que enfocarnos. ¿En qué te estás enfocando? ¿En el por qué o en el para qué? Tercero, ser obedientes o sujetos a la palabra de Dios. Y para ser obedientes y sujetos a la palabra de Dios necesitamos aprender a escuchar antes de tomar decisiones y actuar. ¿Cuántos errores no hemos cometido hoy porque nos hemos acelerado a hacer cosas que Dios nunca nos mandó a hacer? Por eso es importante sentarse a escuchar, y si Dios no te ha dicho nada, entonces no hagas nada, quédate quieto. Aprende y entiende que Dios se toma su tiempo para hacer todas las cosas. Dios se toma su tiempo. Mi amado, el hombre solo recibió la vista cuando fue y se lavó. No cuando el barro le recordó su humanidad y la posición de pecado en la que se encontraba. Ahora, lavarse en el estanque, por eso lo envió. Y hay mucha gente que solo escucha, pero el reino solo se disfruta cuando lo ves y cuando entras a él. Y cuando este hombre escuchó a Jesús, se lavó y recibió sanidad en sus ojos. Entonces, ver que se produce a través de un verdadero arrepentimiento, enfocarse en el para qué, en el propósito, más que en la causa, para saber que después de esto hay mejor cosas. Tercero, sujetarnos a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos escuchar, aprender a escuchar del Señor, aprender a escudriñar su palabra, meditar en esta palabra de día y de noche, porque cada visión del Señor comienza con una promesa. Y las promesas de Dios, las que Él da, son en Él sí y amén, y siempre se cumple. Es importante que aprendamos a escuchar lo que Dios está hablando, mis amados hermanos, en este tiempo. Y cuando escuchamos, ¿qué se alimenta? Se alimenta la fe. La fe viene por el oír, y el oír las palabras del Señor. Y cuando se alimenta la fe, entonces podemos expresar vida a través o en cada situación, y caminar como más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso tenemos que reevaluar, mis amados hermanos, cuál es el fundamento. Porque el fundamento nos va a sostener. Hoy en día, como les decía en un principio, tenemos personas que se han enfriado, personas que se han apartado, y que quizás tuvieron años en el Evangelio y hoy dicen, ya no puedo más. Quiero que el Señor me quite la vida, o quiero tirar la toalla, o puedes añadirle que otras expresiones más. Yo digo, ahorita se están viendo los frutos de lo que durante tantos años como pastores sembramos o llevamos a las personas a tener un conocimiento de Cristo. Y podemos decir que un gran porcentaje de los que más están ansiosos, con temor, con miedo, preocupados, y que sienten que ya no pueden más, son cristianos. Y esto nos deja mucho que pensar para volver a replantear las cosas o a iniciar un nuevo trazado, para que, no para poner un fundamento, porque ya el fundamento que es Cristo está puesto, sino qué material y cómo vamos a construir lo que Dios ha deparado y determinado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis consejos como pastores y para pastores, para líderes y siervos del Señor, dejemos de enfocarnos en llenar templos y pensar que el avivamiento consiste en tener lugares llenos de personas. Enfoquémonos en edificar, enfoquémonos en enseñar la palabra de Dios no adulterada correctamente, para que las personas puedan tener un crecimiento y en medio de cada crisis poder manifestar la gloria de Dios, y entonces Dios sea glorificado en todas las cosas. Bien,
Vamos por el tercero, ¿verdad? Sujeción a la palabra de Dios. Sujeción a la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17 al 18 dice: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. El consejo de Pedro es: crezcan. ¿En qué? En la gracia y en el conocimiento de quién. ¿Del pastor? ¿En el conocimiento de quién? ¿Del ministerio? ¿En el conocimiento de quién? ¿De las estrategias? No. Crezcan en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y de esta manera van a permanecer firmes y no serán movidos, no serán arrastrados, no se dejarán confundir, ni se dejarán mover de la verdad en la que están posicionados en Cristo Jesús. Aleluya. Esto es maravilloso. Necesitamos crecer en Jesús. Y para eso Él nos dejó ¿qué? Nos dejó un enfoque, nos dejó su palabra. Y su palabra nos lava, su palabra nos limpia. Es decir, su palabra nos santifica. Juan capítulo 17, verso 17, en una oración expresada por Jesús al Padre decía: Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es ser santificado? Estaba diciendo: Señor, apártalos para ti. Y que sea tu verdad la que los aparte. Esa verdad que los hace libre. Ahora, esa verdad que los aparte no es una expresión más. Esa verdad se está refiriendo a su palabra. La palabra que desde un principio fue utilizada para crear lo que no existía y darle orden a todo, y que esa palabra se volvió vida. Jesús era esa palabra. En otras palabras, valga la redundancia, esto estaba diciendo: Señor, santifícalos en mí. Santifícalos en mí. Y mientras permanezcan en mí, mientras me conozcan, estarán apartados, estarán santificados, ¿verdad? Y estarán guardados y vivirán de la manera correcta. Ay, esto es maravilloso. Yo creo que necesitamos lavarnos bien los ojos porque a veces no estamos viendo bien o nos hemos dejado influenciar por el mundo de tal manera que nuestra visión ha comenzado a opacarse. Pero hoy Dios dice: hay que replantear las cosas y recibe colirio para que lo pases por tus ojos y comiences a ver realmente lo que Dios tiene para ti. Cuarto, es necesario un cambio direccionado por el Espíritu Santo y no como nosotros consideramos que debe ser. Cuarto, entonces primero ver a través del verdadero arrepentimiento. Segundo, que mantener el enfoque no en la causa, sino en el propósito, en el para qué más que en el por qué, ¿verdad? Tercero, sujetarnos, ser obedientes, saber escuchar para sujetarnos a la orden de Jesús, a su palabra, la cual nos va a santificar, nos va a apartar, nos va a traer libertad para que disfrutemos de esa libertad. Y número cuatro, entender que necesitamos un cambio, y un cambio que debe ser direccionado no por la manera en la que interpretamos lo que Dios nos ha dicho, sino por cómo es lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Es decir, un cambio dirigido por el Espíritu Santo. Y para poder entender esos cambios o caminar en esos cambios dados por el Espíritu Santo, tenemos que entender que muchas veces la estrategia de Dios no es como esperamos, o la estrategia de Dios no es lo mismo, o Dios no va a hacer las cosas como nosotros pensamos que va a hacer. Nosotros pensábamos, o los que estaban ahí pensaban que Jesús le iba a poner la mano, y Jesús lo que hizo fue escupir, hacer barro y echárselo en los ojos. Dios es experto en hacer cosas diferentes, y lo único que tenemos que hacer es tener nuestro espíritu atento para que lo que Dios nos diga, recibirlo en el espíritu, no llevarlo a la mente y dar vueltas a ver cómo será o por qué te está mandando a hacer esto, sino recibirlo en tu corazón, recibirlo en tu espíritu y hacerlo, y entonces caminar en esa victoria, ser efectivo, porque lo recibiste en tu espíritu y lo hiciste. Y lo que recibes en tu espíritu, lo alineas la mente, la voluntad y las emociones para que lo hagan por obra. Y entonces eres efectivo en el espíritu.
Ahora, Jesús lo hizo de esta manera. Y hay muchas maneras más en que Jesús hacía las cosas. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué Jesús le dijo a Pedro? ¿Te acuerdas cuando iban a pagar el impuesto? Pedro estaba acostumbrado a pescar con redes y Jesús le dio una idea. Ahora, este es el tiempo de ideas. Y yo no sé si tú lo recibes y dices amén a esto. Pero este es el momento, ese es el tiempo en donde Dios va a soltar nuevas ideas. Pero ¿qué necesitas? Ay, santo, bendito sea el nombre del Señor. Necesitas despojarte de todo prejuicio y de todo argumento que ya traigas en tu mente. Porque cada vez que Dios te dice algo, lo llevas a lo que ya conoces. Lo llevas a lo que ya conoces y lo interpretas a la manera o a la posición en la que ya te encuentras. Pero hoy te dice el Señor, suelta esa posición, derriba esos argumentos, lleva tus pensamientos a cero por completo. Calla tu alma y recíbelo en el Espíritu, porque vienen nuevas ideas. Y si no las recibes en el Espíritu para hacerlas, se te va a pasar el tiempo y vas a dejar pasar la oportunidad pensando en cómo sucederá o cómo lo vas a hacer, cuando por el Espíritu Santo ya lo tienes todo para hacerlo. Solo necesitas sabiduría. Ora al Señor por sabiduría, por entendimiento, conocimiento. Tengo tanto que decirte, pero mira, quizás lo que está pasando hoy, Dios lo permitió para que veas de otra manera, diferente, desde otra perspectiva. Replantea la manera como estás viviendo la vida en tu casa. Replantea la manera como estás llevando a cabo los negocios. Replantea la manera en cómo estás llevando a cabo tu relación. Hoy Dios quiere que replantees las cosas. Quizás como las venías haciendo no era la manera correcta, no era la manera de Dios, sino a tu manera. Hoy quita todo prejuicio, despójate de todo argumento y deja que el Señor te dirija. Desaprendamos para volver a aprender. Y por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, llévate una caña, tíralo, y a ese pescado que saque, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda. Imagínate, si Dios te dijera eso ahora, pensaría que estás loco, tratarías mejor a tu manera hacer otras cosas o buscar de otra manera. Y por eso muchas veces dejamos de disfrutar la victoria y lo que Dios quiere hacer, porque seguimos teniendo el control y no lo recibimos en el Espíritu para hacerlo. Y oro al Señor para que te siga hablando mucho más, porque ya yo tengo que terminar ahora. Porque ahorita viene Calla Kids. Así que mis amados amigos, ese es el cuarto paso. Aprende a sujetarse al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque vienen estrategias y vienen diseños que solo se reciben en el Espíritu y en el Espíritu se manifiestan a lo natural. No va a la mente, no va al alma, va al Espíritu, porque vienen de parte del Señor. Y el que está alineado y conectado al Espíritu de Dios va a caminar en esa victoria y vas a recibir esos diseños y vas a abundar en eso, y después vas a decir, nunca pensé. Yo me imagino a Pedro, nunca pensé pescar con caña. Esto es para los aficionados, esto es para los amateurs. Yo tengo experiencia, Señor, mándame a pescar con red. Y entonces, no, él hizo caso. Pescó y encontró el pez. Esa es la idea. La idea nació de Jesús. La idea nació de Jesús, Pedro escuchó y Pedro la llevó a cabo. ¿Y qué vio como resultado? Bendición. ¿Qué vio como resultado? Que prosperó. ¿Qué vio como resultado? Recogió frutos de lo que Jesús le mandó a hacer. Ok. Y por último, mis amados hermanos, ya para terminar, por último, necesitas estar preparado por medio de la fe para avanzar al siguiente nivel. Entonces, recibes, ves, son abiertos tus ojos, te enfocas en el propósito, escuchas la voz de Dios, caminas como el Espíritu Santo quiere que camines, comienzas a recibir los diseños y comienzas a actuar como Dios quiere que hagas, y luego permaneces firme en la fe, en el conocimiento. Mientras más conoces a Jesús, mientras más recibes su palabra, más te fortaleces en la fe y estás siendo habilitado para ir más allá. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa. Señor, solo hablé tu palabra. Tú das el entendimiento y la sabiduría para los que la recibieron hoy puedan recibirla, puedan entenderla y puedan aplicarla. Señor, sigue hablándoles y que haya un deseo en nosotros por escudriñar tu palabra, por seguirla aprendiendo y ponerla por obra. Señor, ayúdanos a replantear las cosas, porque ahora es el momento, Padre.
Tú me has estado inquietando con esta palabra y ahora es el momento. Y si nos quedamos en la misma posición de ayer, quizás no podamos disfrutar de lo que tú tienes hoy, papá. Abre nuestro entendimiento y el que tenga oídos para oír, que oiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo. Gracias por estar allí conectados. Gracias doy también a aquellos que han colaborado, que han ofrendado, que han diezmado, que han permanecido allí apoyando la obra del Señor. El Señor te multiplique en gran manera. Y si quieres seguirlo haciendo, o si eres nuevo y quieres decir, pastor, ¿cómo puedo apoyar la obra del Señor? Allí van a aparecer unos números de cuenta. El Señor te bendiga grandemente. Y reúnete con tus hijos, porque ahora viene Kaya Kids. Recibe un fuerte abrazo de parte de mi esposa y de la familia pastoral. Les amamos mucho y recuerden, es un tiempo de cosas nuevas. Este es el mejor tiempo. Aleluya. Bendiciones. Voy de tu mano, a cada paso que doy puedo ver que me conduce, me guía, quiero hacer tu voluntad. Aún en tormenta, en el desierto, me das aliento y renuevas mis fuerzas, todos mis planes y anhelos. En tu mano soy, quiero hacer tu voluntad.